La vida de estos universitarios cambió en 2018. Por el contexto de las protestas y todo lo que vivimos, pues me tocó exiliarme. Yo me encontraba en cuarto año de trabajo social, estudiaba en la FARE en Matagalpa y bueno, ya estaba así por culminar totalmente todo el trabajo que venía haciendo en la U. Yo recibí la noticia de que había sido expulsada con un mensaje no claro en la plataforma de la universidad, que había sido expulsada por injurias y calumnias a la universidad, bajo ningún marco de la ley ni nada, sin ninguna justificación clara. En Nicaragua estaba estudiando el quinto año de la carrera de Medicina y Cirugía. Entré en el 2014 a Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en UNAM Managua. Y en el 2018 tuve que salir del país, entonces ingresé a Costa Rica en el 2018 y ya no pude continuar la carrera. En Nicaragua, la educación se ha deteriorado exponencialmente a raíz de la crisis sociopolítica de 2018 y la deriva autoritaria del régimen Ortega Murillo, que ha ocasionado la migración masiva de la población, el exilio forzado de miles de jóvenes, así como la confiscación, cierre de universidades y organizaciones de sociedad civil. La situación se agudiza con el férreo control del régimen Ortega Murillo sobre los centros de educación superior públicos y privados, la expulsión de cientos de universitarios, la negación de documentos académicos, el borrado de historiales estudiantiles, despidos de docentes y la falta de institucionalidad. La educación técnica y la formación profesional está subvalorada, no se promueve, no se incentiva y no se apoya desde la institucionalidad estatal. Y en la educación superior pues hemos visto todo lo que ha sucedido con las universidades, el control que el régimen ha impuesto sobre los centros de educación superior, las confiscaciones y todos los cambios que se han hecho y que afectan a un estimado de 40.000 jóvenes estudiantes universitarios. Francisco, Eileen y Yender, cuando llegaron a Costa Rica, se encontraron con un panorama incierto para poder retomar sus estudios. No fue fácil, es una lucha constante, comenzar desde cortar café. Ese fue mi primer trabajo acá en Costa Rica. El siguiente salto que di fue en la comidería. Comencé a trabajar en la fonda, pero no como para mi futuro, como Francisco, como lo que yo quiero ejercer para toda mi vida, no, sino como un puente para yo poder tener los ingresos económicos suficientes para poder solventar mi carrera. De verdad que es muy difícil poder estudiar y trabajar o trabajar y pagarte una universidad porque son muy caras también. O sea, yo en su momento también ya había pensado en una universidad privada, pero el recurso económico o aquí comes y pagas donde vivir, pero no vas a pagar una universidad. El 2018 también fue convulso en este país porque no había claridad, no habían instituciones que te dijeran anda aquí, anda allá, no había una organización. Si bien yo siento que el país tampoco estaba preparado para recibir a tanta cantidad de gente que llegamos en ese momento. Fui una de las primeras personas o de las generaciones que entramos a la universidad, entonces no había como alguien que nos estuviera apoyando con la búsqueda de información. Era buscar la información por nuestra propia cuenta, entrar a las páginas web, venir a la universidad a preguntar. Luego se sumaron otras organizaciones como Senderos o Hayas que nos ayudaron también con todo el proceso. En el primer año que ingresé no me aceptaban la identificación, luego se vino pandemia, tuve que meter un recurso porque la identificación era válida. Y logré que la universidad me diera una beca también. Entonces eso me ha permitido de cierta manera mantenerme estudiando, porque si no sería muy difícil para mí como una persona migrante estudiar sin tener una beca. Cuando llegué aquí, bueno, me pidieron un requisito de documentos que yo no podía acceder. En primer lugar, la universidad no podía aceptar y me preguntaban, pero ¿cómo es que vos no? Parecía irreal, ¿cómo es que ustedes no tienen un documento? ¿Cómo es que ustedes no pueden solicitar eso? Hemos interpuesto algunos recursos en la universidad para que, por ejemplo, flexibilicen un poco más
el tema de los requisitos, tomando en cuenta la situación que vive en el país y que muchas veces es muy difícil para nosotros las personas migrantes conseguir papeles que estén apostillados o algo por el estilo. Entonces se ha flexibilizado un poco y ahora es como más fácil, por así decirlo. El estudio Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados en Costa Rica, publicado por la iniciativa Puente por los Estudiantes de Nicaragua y PEN, evidencia que las y los jóvenes exiliados se enfrentan a barreras económicas, barreras migratorias, de información y barreras administrativas. Las barreras administrativas son las barreras que tienen que ver con la tramitología, ¿no? de las universidades, principalmente las universidades públicas en Costa Rica, para aceptar el ingreso de un joven nicaragüense. No hay ningún tipo de consideración en los casos de personas solicitantes de refugio y personas refugiadas. Ahí no hay una salvedad en la aplicación de las reglas. Y entonces al joven se le exige, ¿no? Su certificado de notas, se le exige su título y se le pueden exigir otros documentos académicos certificados y apostillados. Y naturalmente el joven no siempre tiene esto a mano. Marco Aurelio Peña señala que muchos universitarios que lograron salir del país han tenido que empezar de nuevo, luego de varios intentos de continuar con su vida universitaria. Yo tuve estudiantes universitarios en la Universidad Paulo Freire, que era su segunda oportunidad luego de que fueron expulsados de la UNAM Managua. Y con el cierre de la Universidad Paulo Freire, por segunda vez fueron afectados en su derecho a la educación. Estas son algunas acciones para ir superando estas barreras. A que haya un trabajo colaborativo entre el Estado costarricense propiamente dicho, las universidades costarricenses, la sociedad civil nicaragüense en Costa Rica y las agencias de cooperación internacional. En torno al tema de cooperación educativa, podrían multiplicar, canalizando adecuadamente los recursos, las oportunidades de educación superior. Me parece una propuesta muy factible que la hemos conversado en el seno de IPEN, el plantear a iniciativa, por ejemplo, del CENIEF y del doctor Adrián Mesa, una propuesta de relajación temporal de ciertos requisitos que sean conocidos por las autoridades del CONARE y por las autoridades de las universidades públicas costarricenses, no para que hagan una excepción a sus propias reglas, sino más bien le llamaríamos nosotros una flexibilización, una adecuación para casos que son especiales. Es factible también presentarlo a los diputados costarricenses en la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa para que de algún modo los costarricenses, los tomadores de decisión costarricenses, tengan conciencia de que entre los jóvenes nicaragüenses desplazados hay un capital humano que perfectamente ellos podrían aprovechar. Las universidades transforman vidas. La UCR me ha cambiado la vida totalmente, me ha permitido como una persona migrante incluirme, sentirme inmerso en la sociedad, porque a veces era muy difícil. Por ejemplo, antes de entrar a la universidad no tenía muchos amigos costarricenses, o sea, no me sentía parte de aquí. Porque por lo general aquí las universidades tienen unas certificaciones internacionales que si tu carrera está avalada por esa certificación, vos podés homologar tu título internacionalmente. Y otra cosa que las universidades tienen muchos convenios con universidades extranjeras también. Entonces uno hace pasantía, uno puede ir a hacer prácticas, uno puede, puede hacer un sinfín de cosas fuera de aquí. Yo como persona migrante, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en Madrid, en España, gracias a la Universidad de Costa Rica, y no hubo ningún tipo de discriminación por ser una persona migrante. En mi universidad habemos estudiantes extranjeros, hay españoles, hay de Suiza,
a los costarricenses, venezolanos, cubanos, nicaragüenses. Entonces yo me topo con todo este círculo y yo me quedo así como, en mi país yo estoy solo con nicaragüenses. Entonces es como tener perspectivas de ámbitos diferentes. Llevo materias con jóvenes que ya son graduados de la carrera en sus países, tal vez sea Venezuela, sea Cuba, que son los que se han visto bastante afectados y han tenido mayoritarias migraciones, que nosotros en Nicaragua no tenemos lo que se llama bachillerato. Aquí con 3, 4 años de una carrera, menos que sea en una ciencias de la salud, con un bachillerato vos podés entrar a trabajar y te colocas en un trabajo muy bien remunerado y podés sacar maestría y no es necesario llegar hasta los 5 años que te pide la licenciatura para poder tener una maestría. Las capacidades que tienen las personas docentes también para, en cierta medida, transmitir una enseñanza más real. A mí me parece que acá en la UCR hay un componente teórico, claramente, pero también hay mucha práctica. Entonces eso me ha permitido a mí como aplicar los conocimientos de acá en la práctica. Uno puede ingresar a grupos artísticos, a grupos deportivos, atención médica. Yo como persona becada, por ejemplo, como no tengo seguro, yo asisto a los servicios de salud de la universidad y la beca también me permite sufragar ese tipo de gastos. En Nicaragua, el silencio, la vigilancia y el control se ha impuesto en las universidades, que luego de ser confiscadas, fueron estatizadas y reabiertas como centros de adoctrinamiento político-ideológico, en donde docentes no pueden abordar temas que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión, porque la libertad de cátedra ha desaparecido. En el exilio, las juventudes creen en la importancia de promover el pensamiento crítico para enriquecer el debate en los espacios académicos. Uno de sus principios fundamentales es que aquí caben todas las ideas y todo, porque al ser un espacio académico, una casa de estudios, pues eso es lo que enriquece el debate, las distintas perspectivas. Incluso pasé por esta escuela, que es la Escuela de Estudios Generales, que todo estudiante de primer ingreso tiene que llevar un módulo de humanidades. Entonces allí tuve profesores con una visión más conservadora, pero también otros profesores con una visión más liberal. Entonces esa libertad de pensamiento, esa libertad de expresarte lo que vos querrás, lo que vos pensés, me parece que es fundamental porque enriquece el debate, enriquece la enseñanza y enriquece el aprendizaje definitivamente, cosa que en otros contextos es muy difícil. Que la universidad es totalmente distinta, hay una cátedra libre de crítica de lo que vos puedas opinar, de lo que vos puedas decir y he aprendido mucho y estoy ahí apostando también y aparte que es un horario que se ajusta a lo laboral, a lo que yo hago y estoy feliz. Después de 6 años entrar a la universidad con muchos miedos, ya no soy la chavala que tenía 20, 18 años cuando entré a la UNAM, pero sí hemos logrado acceder a educación y no solo yo, mis compañeras, pese a los años que ya tenemos y otras luchas que llevamos paralelas, ¿no?, al tema de poder estudiar. Aquí, por ejemplo, no es solo porque esté afín a uno de los movimientos estudiantiles. Hay varios movimientos estudiantiles, también hay diversidad y todos pueden converger en eso. Hay acceso, por ejemplo, a medios como internet, computadora, bibliotecas, información también amplia, dependiendo de por dónde construir ese pensamiento crítico también. Estas son algunas recomendaciones para quienes piensan retomar sus estudios. Acercarte a alguna persona que tenga como un poquito de conocimiento. Ahora en esta actualidad que nosotros vivimos hay un mayor tejido ya social que se ha formulado acá en Costa Rica. Hay como mayor información con respecto a habemos más chavalos ya, tanto en universidades públicas como universidades privadas. También hay que aprovechar los técnicos, los institutos técnicos como el INA que está acá, que brinda oportunidades educativas muy buenas también. Hay programas también que brindan becas a jóvenes para que podamos ingresar a universidades, ya sean privadas o públicas.
y así solventar de alguna forma los aranceles educativos. Y uno puede comunicarse con las oficinas de admisión de la universidad, pero también buscar a otras personas migrantes que ya están dentro de la universidad. Entonces yo recomendaría quitarse el miedo prácticamente. La universidad es una universidad bastante abierta, con muchas oportunidades de beca. Sí debo decir que el trabajo que han hecho las organizaciones de sociedad civil, NICAS que vinieron a Costa Rica, como dar claridad del proceso, todo despacio se fue aclarando, ¿no? Entonces ya hay una ruta más clara de cómo puedes acceder a la universidad, qué tenés que llevar. El proceso de refugio sigue siendo complejo también. Yo tengo 7 años de vivir aquí, hace 2 años fui reconocida como refugiada. Un seguimiento psicológico. Siento que la educación y la concientización en el ámbito de la salud emocional y la salud psicológica es muy importante en este contexto. Yender, Francisco y Eileen tienen claro cuáles son las metas que desean alcanzar. El objetivo común, retribuir a la sociedad. Sobre todo uno de mis objetivos es como trabajar por mejorar el acceso a la salud, porque al final de eso se trata, de retribuirle a la sociedad costarricense lo que me está dando, porque la educación pública me ha permitido a mí, en este país, como persona migrante, integrarme, reinsertarme, sentirme parte de este país. Tengo segurísimo que yo voy a terminar psicología. Yo me veo terminando y trabajando en el ámbito de la psicología y acompañando a los grupos con los que trabajo. Yo fuera de todo también soy una chavala activista, feminista, defensora y trabajo con grupos de mujeres y yo me veo ahí acompañando y demás, hasta donde podamos acompañar y estemos ahí. Sé que en algún momento también vamos a retornar, vamos a regresar a Nicaragua y que todo ese trabajo que hemos tejido y articulado también nos pueda servir en función de hacer los cambios que queremos, tanto individuales y colectivos. Terminar la carrera. Me estoy enfocando mucho en eso. Lastimosamente la situación de Nicaragua no sé hasta cuándo va a pasar, hasta cuándo va a llegar ese final, pero mientras no suceda quiero tener la mayor experiencia dentro del sistema de salud para luego poder aportar en mi país de alguna forma.